Hola, hola, me llamo Eva María Cabrera y os doy la bienvenida a la sección de charlas y entrevistas en Espai Vital. Un espacio abierto donde intentamos conocer un poco más las terapias naturales, complementarias, metodologías ancestrales y actuales. En esta nueva entrega hablaremos de filosofía transpersonal con el filósofo y escritor Amador Martos. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva charla. Hoy tenemos un tema muy interesante. Seguro que vais a sorprenderos de la información que os va a llegar en esta entrevista de manos de este gran filósofo. Yo diría que tiene varias profesiones, no solo ese título que se le coloca, o por lo menos por lo que está aquí, esa gran obra que está haciendo. Personalmente lo conozco hace un año, sorprende mucho la conversación con él y todo lo que está abarcando desde no solo sus estudios, sino su experiencia y esos libros que luego hablaremos. Primera cosa, tengo que dar las gracias, muchísimas gracias, porque Amador Martos, que es este invitado de aquí local y muy cercano a mí, me haya concedido esta entrevista. Muchísimas gracias, Amador. Muchas gracias a ti, Eva. Es un placer, primero, haberte conocido y segundo, pues estar contigo aquí para dar a conocer la filosofía transpersonal. Muchas gracias. Bueno, pues antes de que vayamos a hablar de la filosofía transpersonal, tengo que decir que Amador es licenciado en filosofía, certificado de aptitud pedagógica, asesor filosófico, psicoterapeuta transpersonal, ha colaborado con diferentes revistas científicas, diferentes congresos, es activista social, también colabora con la radio local. También estos libros que luego desgranaremos un poquito y además que luego os voy a decir dónde los podéis encontrar, dónde los podéis comprar, que son Pensar en ser rico, Pensar en ser libre, Capitalismo y conciencia, La educación cuántica, Filosofía transpersonal y educación transracional, que esto a mí me interesa muchísimo, que nos aclare este título. Y Ken Wilber y los nuevos paradigmas, entre otros. También hablaremos de este personaje. El proyecto filosófico y pedagógico es lo que parece que tiene entre las manos, también nos va a explicar sobre esto, que es cambiarse a sí mismo para cambiar el mundo, esta línea de Sócrates. Entonces, mira, Amador, a simple vista, cuando escuchamos filosofía, parece un poco de tochos, de libros, de mucha letra, pocos dibujos y bueno, no sabemos. Cada vez que le digo a alguien, pues he leído esta persona, he leído la otra, o se habla de filosofía, ponen unas caras de, bueno, qué rollo, cómo hay que empollar, pero vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es la filosofía? Y luego ya veremos qué es la filosofía transpersonal. Muy bien, la filosofía es el uso de la razón que te permite acercarte a la verdad en busca de la sabiduría, que es lo que han hecho tradicionalmente todos los grandes filósofos a través de la historia. Lo que pasa es que la filosofía que dan en el sistema académico es excesivamente racionalista, lo cual ha desembocado en el método científico. Pero la filosofía tradicional, entiéndase la filosofía tradicional que se da en las universidades y en los colegios, no contempla la práctica espiritual. Y yo considero que la práctica espiritual es una de las cosas que primero está volviendo en Occidente, a través de Oriente, y que no está implementada en los estudios universitarios. Entonces, la filosofía excesivamente racionalista lo que hace es complicar un poquito el entendimiento para el estudiante porque se dedican a estudiar obras complejas de todos los filósofos que ha habido a través de la historia, y han habido muchos, ¿no? Yo en mi filosofía transpersonal, que ahora veremos, he cogido una serie de autores que para mí son emblemáticos, como son Sócrates, Platón, Kant y Wilber. Y a través de estos pensadores
he sacado la parte espiritual, digamos, pero razonada de una manera filosófica para argumentar la filosofía transpersonal. Bueno, Amador, yo sé que cuando voy a una librería, sobre todo voy muchísimo a las librerías, me gusta pasearme no solo por los temas que me gustan, sino por otros, y veo que siempre, y casi te diría cada año, aunque no soy especialista, veo libros que hablan todavía de los filósofos Sócrates, Aristóteles, Platón, incluso, bueno, de Confucio, que también es filosofía, el taoísmo, el propio budismo, que luego se convirtieron en religión. Pero lo que tú acabas de decir del tema de espiritualidad, que no hay esa espiritualidad, es lo que se ha perdido, porque realmente, pues Sócrates hablaba de esa espiritualidad que hacemos aquí, que de a dónde vamos, y luego, si quieres, hablamos de cómo se aplica esa filosofía en los gobiernos, en la educación, incluso en las relaciones, no solo con las personas, sino con uno mismo. Lo acabas de decir tú, se ha perdido esa enseñanza, la espiritualidad que tanto necesitamos hoy. ¿Por qué todavía se habla de esos, y como tú has hecho y en lo que te basas en tu trabajo, por qué todavía estamos escribiendo sobre los libros que se escribieron hace pues tantos siglos? Pues básicamente porque estos autores no han pasado de moda, pero lo que sí ha pasado es que se los ha estudiado en las universidades y en los colegios de modo totalmente racional. No se ha sacado la esencia, lo que querían transmitir como espiritualidad. Entonces yo, si quieres, te voy a dar un breve resumen de estos autores que yo he trabajado: Sócrates, Platón, Kant y Wilber, para que veas el término espiritualidad en qué consiste. Por ejemplo, si empezamos con Sócrates, la máxima que él tiene, que dice así: aquel que quiere cambiar el mundo deberá comenzar por cambiarse a sí mismo. Él utilizaba la técnica mayótica, que es el conocimiento de sí mismo. Esto es muy importante porque es la introspección y el conocimiento de sí mismo, que esto ya lo decían las escuelas griegas, la filosofía académica griega. Luego Platón, que es un autor muy importante, en el mito de la caverna, en su obra La República, recoge el conocimiento de Sócrates, que era su maestro. Y el mito de la caverna, que la gente puede ver por internet vídeos que lo explican, pero yo lo voy a explicar básicamente para entender cuál es la relación con la espiritualidad. El mito de la caverna, para quien no lo conozca, es una alegoría que explica que en las sombras hay unos esclavos que están encadenados y no ven la realidad como es, pero uno se escapa y sale de la gruta y ve la luz del sol. Eso quiere decir, esa salida hacia el sol es la sabiduría, y dentro de la sabiduría el mayor bien es el amor, ¿de acuerdo? En esta experiencia espiritual, que es un despertar espiritual, hoy en día la psicología transpersonal estudia todos estos fenómenos que se llaman experiencias místicas, experiencias cumbres, y por eso en los años 60, 70 surgió la psicología transpersonal, que estudia la espiritualidad de un modo científico. De hecho, yo tengo un compañero, Iker Puente, que ha hecho una tesis doctoral sobre psicología transpersonal que explica estas experiencias místicas, experiencias cumbres espirituales. Entonces, una vez una persona está, entre comillas, iluminado por ese conocimiento del amor hacia los demás, el amor hacia sí mismo, intenta ir hacia la caverna a explicar esa buena nueva, esa dicha que ha descubierto en su interior a los esclavos. Pero los esclavos no lo entienden y lo quieren linchar porque ellos, su realidad son las sombras. Mira, para que lo entienda un poco gráficamente, es lo que está pasando hoy con el COVID-19, que es una gran mentira, que es una falsa pandemia, que los médicos y los políticos, los medios de comunicación nos la están engañando, y ahora están saliendo muchos científicos diciendo que es un gran engaño. Bueno, pues mucha gente todavía no se lo cree porque creen exclusivamente en los medios de comunicación. Esta alegoría sirve para explicar lo que está pasando actualmente en el mundo. Entonces, en ese camino de salida de las sombras hacia la luz es un camino ascendente, que yo lo explico en mis libros, hacia la sabiduría. Y cuando volvemos hacia la sombra a explicar a los demás lo que hemos descubierto, se convierte en un camino descendente, ¿vale? Esto es en cuanto a la obra de Platón. Ahora, con Kant marca un gran hito en la historia de la filosofía, porque él, a través de sus 3 críticas, son 3 libros, diferencia, por un lado, el conocimiento empírico, que son las ciencias; por otro lado, la razón moral, es decir, cómo nosotros tenemos que relacionarnos e interactuar entre nosotros; y también diferencia
la esfera del arte, el juicio estético, es decir, la profundidad del ser humano, lo que tenemos cada uno dentro de nosotros, es decir, lo que somos capaces de expresar, la sinceridad, y ese es el yo, el que tiene conciencia. Ahora bien, ¿qué es lo que no se ha hecho bien en las universidades y los colegios con la filosofía? Pues que no se ha estudiado Kant en su profundidad, que Wilber sí lo ha hecho, pero lo veremos, porque él al diferenciar la ciencia, la razón moral entre nosotros y la conciencia, al separarse todos estos tres elementos, tenemos una conciencia que es fragmentada por los políticos, por los medios de comunicación, por la ignorancia que es manipulada, etcétera, etcétera. Y no hemos sabido unificar nuestra conciencia primero con nosotros mismos y luego con los demás. Yo creo que ese es el gran fracaso que hay en la filosofía actual que se da en las universidades y los colegios. Y frente a ese fracaso, el que viene a resolver el problema es Ken Wilber, que Wilber une la ciencia con la religión, es decir, aplica el método científico a las experiencias místicas. Entonces, echa fuera los dogmas religiosos y él se dedica a hacer el estudio de la evolución de la conciencia, porque la conciencia se puede estudiar científicamente. Por tanto, en resumen, ya para acabar este tema, el gran problema de la humanidad actualmente es un problema de conciencia. Por eso ahí nace la filosofía transpersonal que estudia a la conciencia. Bueno, acabas de citar un autor que así antes de hacer esta entrevista, pues conversamos un poquito de qué es lo que podría interesar a las personas que escuchan este canal y cómo esta, yo le llamo técnicas, ¿no? Pero es un modo vivendis también. Algo interesante, y recuerdo que me hablabas de Wilber y recordaba que en mi biblioteca había un libro que lo he traído de esta persona vuelve a ser, que lo veis igual al revés, Ken Wilber, o La pasión del pensamiento, otra obra escrita por otro escritor sobre esta persona. Este libro me fue regalado en México DF por una persona que culturalmente y económicamente pues estaba muy bien. Y me sorprendió mucho que me diera este libro, pues te diría que hace más de 15 años, y me sorprendió mucho esta obra, me la leí, tengo que reconocer que años después, no cuando se me regaló, cómo ese pudo unir, y esto me lo vas a aclarar tú mejor, que entiendes más, cómo las filosofías, ¿no? Cómo pudo conectar la filosofía de Grecia, ¿no? La filosofía de Europa con la filosofía oriental. Además, creo que sacó nuevos vocablos, o unas palabras que yo no había leído nunca. ¿Qué me puedes explicar de esta persona que innovó tantísimo y qué nos ha aportado en el día de hoy? Bueno, en mi experiencia personal, lo que te puedo decir que cuando yo era joven tenía inquietudes, por ejemplo, que me gustaba la astrología, me gustaba la metafísica, me gustaba la meditación, me gustaba lo paranormal, la ufología, todos estos temas, la telepatía, todos estos temas que en el sistema no se enseñan, son considerados pseudociencias. Cuando yo fui a la universidad y hice 5 años de filosofía, me encontré con un tipo de conocimiento muy racionalista, pero que dejaba de lado las experiencias interiores, como hemos dicho anteriormente. Pero cuando yo conocí a Ken Wilber, me enseñó la filosofía como nadie me la ha enseñado en 5 años de filosofía. Y es más, yo hace poco presenté un trabajo científico en Colombia con la obra de Wilber, un trabajo sobre la obra de Wilber. Sabes tú que son trabajos que se hacen por revisiones por pares, ciegos, y me contestaron de que en Colombia ellos tenían 50 académicos por diferentes universidades y no tenían ninguna capacidad de entender lo que yo escribía, sencillamente porque no conocen a Wilber. Y aquí está la gran clave, que Wilber es un autor contemporáneo, es decir, que está vivo, que tiene más de 20 libros escritos, millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, y sin embargo es desconocido a nivel académico. Entonces, el gran aporte de Ken Wilber es que une la ciencia y la religión, pero además con un compendio filosófico, una estructura totalmente maravillosa, porque nos explica la filosofía como a mí nadie me la explicó en 5 años. Por tanto, cuando yo descubrí también a Ken Wilber, a mí se me iluminó la mente y toda la comprensión de la filosofía. Entonces, yo creo que hoy en día Wilber es un pensador imprescindible para todo aquel que quiera entender y comprender la filosofía hoy en día.
Bueno, para eso le dedicaste un libro, ¿no? Ken Wilber y los nuevos paradigmas. Tanto te marcó, ¿no? Sí, así fue porque Wilber tiene una teoría que son los 4 cuadrantes, que esto ya el que quiera puede entrar en mi web y yo tengo artículos y los libros que hablan de todo eso, que por cierto son todo gratis para que lo puedan descargar. Pero la teoría de los 4 cuadrantes, que tiene que ver con las 3 críticas de Kant y tiene que ver con Platón también, porque él recoge todos estos pensamientos y hace una estructura de 4 cuadrantes. No voy a entrar en detalle de lo que son, pero esta estructura de 4 cuadrantes, en resumen, viene a ser que todos nosotros tenemos un mundo interior y un mundo exterior. Pero la sociedad también tiene una parte interior, que es la cultura, y una parte exterior, que son las estructuras organizativas, políticas, económicas, etc. Entonces, estos 4 cuadrantes, él los articula muy bien, lo explica muy bien, lo justifica muy bien de una manera filosófica y le da mucha importancia a la evolución de la conciencia, que es la que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior. ¿Qué es esto? Lo que no nos explican muy bien en el sistema educativo, porque entre otras cosas, la educación es un instrumento de poder para los poderes fácticos y entonces no interesa que la gente se desarrolle interiormente. Y eso que Wilber lo hace muy bien, yo creo que es su gran aporte a la filosofía y lo que hace es entonces descubrir la espiritualidad de una manera totalmente racional y filosófica. Yo creo que es un hombre que debería ser estudiado en las universidades. Yo particularmente esa es mi pequeña lucha que tengo, entre comillas, para que sea estudiado a nivel académico. Esta filosofía transpersonal es la que se tiene que enseñar finalmente en las universidades o en los colegios y explicarla de esta manera, como en su origen. Sí, es que Wilber hace un aporte que es introducir la meditación, porque explica de un modo científico que la meditación es un tipo de conocimiento. Así como la ciencia es un conocimiento empírico, objetivo, el conocimiento interior, el conocimiento místico es un conocimiento, digamos, de revelación, como hacen las religiones, las religiones en sí es un conocimiento revelado supuestamente por un Dios, pero lo que hace el misticismo y la meditación es ir a esa conexión interior donde todos tenemos el Dios en nuestro interior, esa luz interior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se llega a ese camino? La meditación es el camino y la meditación hace un puente para ir a nuestro interior y conocernos a nosotros mismos. Entonces, esa meditación, cuando se aplica en la educación, que luego si quieres veremos ejemplos, tiene multitud de beneficios, porque se están aplicando en muchos centros educativos, multitud de beneficios como reducir la violencia del bullying, aumentar la creatividad, etcétera, etcétera. Y si quieres luego entraremos en detalles. Y entonces, gracias a eso, se puede hacer niños más conscientes, más libres y una sociedad mucho mejor. Por tanto, habría que cambiar la educación, que iríamos a una educación transracional, que luego ya veremos el concepto donde los niños no deben ser un objeto de ser considerados como consumistas, futuros trabajadores, sino personas libres, honestas, con valores, y así es como iremos cambiando la sociedad. Por tanto, por eso Wilber es importante, porque introduce el concepto espiritual en el ser humano y en la colectividad humana. Bueno, ya que has hablado de la meditación, me das paso, claro, desde el yoga, las diferentes herramientas que tiene el yoga, no solo la meditación, sino la respiración o el trabajo del prana, pranayama, está siendo muy, muy importante, como desde los clientes que tengo, mis alumnos del yoga, me hablan pues que los psicólogos, ¿no? Y bueno, ahora con el coaching, mindfulness, por supuesto, se está utilizando una herramienta también ancestral, de hecho está innato en nosotros, pero todo en base de la familia, el papá y mamá que tenemos, pues el colegio donde vamos, el entorno que tenemos. Parece que vivimos más hacia afuera que hacia adentro y como tú bien decías, ¿no? Esa información que está innata en nosotros que meditando puede llegar. De hecho, la línea de yoga y la línea de la cábala va por esa, bueno, objetivo, por decir algo. Y si quieres, y me das paso al tema de la educación, y muchas veces en las constelaciones familiares, haciendo constelaciones con el tema colegio y educación, he visto y he sentido siempre el bloque como muy difícil de moldear y llevarlo a algo muchísimo más práctico y no tan teórico y más humano. ¿Qué me puedes decir sobre el tema de la educación?
Y si podemos añadir y llevar, aunque ya sé que muchos profesores y escuelas lo están introduciendo a cuentagotas, todo este sistema. Bueno, lo primero que yo me gustaría decir, para entender el concepto de meditación, estamos entrando en unos conceptos de palabras que habría que definir un poquito. Por ejemplo, hemos hablado de la dualidad, y habría que hablar de la no dualidad. La dualidad es un mundo donde todo lo que percibimos fuera de nosotros es un mundo donde todo se presenta bajo una dualidad. El bien y el mal, la vida, la muerte, la libertad y la esclavitud. Todo lo que percibimos del mundo exterior es dualidad. Y la máxima dualidad es la separación entre razón y metafísica, es decir, la separación entre ciencia y religiones. Es decir, ambos dogmas, digamos, de parte de la ciencia y parte de la religión. Por tanto, el problema epistemológico y la palabra epistemología, es decir, de la construcción del conocimiento, es que tenemos un mundo exterior que queremos conocer y un mundo interior que pregunta. El ser, el que yo soy, que quiere saber cuál es el sentido de la vida, qué hago aquí, dónde vamos, cuál es la finalidad de nuestra vida. Por tanto, hay una dualidad existencial. A partir de la física cuántica, que luego si quiera entraremos en este tema, la física cuántica, resumidamente, lo que viene a decir es que no hay separación entre el sujeto y el objeto. Todos somos una unidad en la naturaleza. Entonces, todos somos uno. Y esa es la no dualidad. Cuando entras en ese concepto de no dualidad, no se puede captar ese concepto de una manera racional. Tiene que haber una vinculación emocional. Y ahí entra la meditación, precisamente. Cuando tú entras en meditación, te aíslas del mundo exterior, te aíslas de la dualidad y entras en la conciencia de unidad, que es otro concepto muy importante. El que tenga interés, tengo un artículo basado sobre Ken Wilber que habla de la conciencia de unidad. Y cuando entras en esa conciencia de unidad, a través de la meditación, eres uno con el universo. Y ahí es donde sientes la experiencia mística, la expansión de tu conciencia, sobre todo a través del amor hacia los demás. Si esta parte teórica que explico aquí se aplica a la educación, como me has preguntado, se ha demostrado, primero, científicamente, que la meditación produce efectos beneficiosos muy buenos. Por ejemplo, reduce la criminalidad, hay menos suicidios, fomenta la paz mundial. Fíjate lo que hace la meditación. Produce felicidad, combate la depresión, reduce la ansiedad, alivia el estrés, produce mayor densidad de materia gris en el cerebro, con lo cual mejora el aprendizaje y la memoria, despliega la creatividad, reduce el dolor físico, ayuda a dejar de fumar y tiene menos riesgo para enfermedades del corazón. Todo esto de un punto de vista científico. Ahora bien, si esto lo aplicamos a la educación, que ya se está haciendo en muchos centros escolares, yo tengo artículos que hablan de esto y mis libros, o sea, esto se puede consultar, los alumnos tienen muchos beneficios, como pueden ser estimular la creatividad, ayudar en el desarrollo de la inteligencia emocional, reduce la violencia, mejora los procesos de aprendizaje, aminora la sobreestimulación que tenemos con Internet y mejora la convivencia escolar. Por tanto, si tenemos en cuenta todos estos puntos, tanto científicos como educativos, podemos concluir, que es lo que hago yo en mi obra, que la meditación es un medio para la sanación trascendental del ser humano, pero desde la infancia. Esta es mi gran propuesta que hago para la educación y avalado por la ciencia. O sea, fíjate que los beneficios para cambiar esta sociedad y a uno mismo son muy, muy positivos. Justamente en el yoga estás hablando, traducido en Dharana, Dhyana y Samadhi. Bueno, primero Pratyahara, que es el ir hacia adentro, como tú has dicho, entra dentro de los 8 pasos de Patanjali que hacemos en yoga, pero claro, necesitamos la práctica, como tú dices, para poder entender toda esa teoría. Y empieza por papá y mamá, empieza en casa, que empiecen a practicar el yoga y muchos papás lo hacen y cómo contagian positivamente a sus hijos. Y esto empieza en casa, luego iremos al cole y que lo puedan introducir, pero primero empieza en casa. Te quiero preguntar también la palabra cuántico. ¿Por qué se utiliza la palabra cuántico? Ahora todo es cuántico, absolutamente. ¿No estamos abusando de esta palabra? Bueno, quizás en un cierto modo sí, pero se ha puesto de moda, sobre todo a mi entender, desde que Ken Wilber, volviendo a este autor prolífico, en su primera obra, que se titula El espectro de la conciencia, hace una argumentación filosófica y explica y evidencia que el método científico
que usa la ciencia tradicionalmente, y el misticismo, que es el misticismo es un método trascendental, en cierto modo, como hemos explicado anteriormente, y ahora avalado por la ciencia, a través de la meditación, se presentan como dos modos de saber. Es decir, el conocimiento al cual podemos tener acceso no es solamente el empírico, el dualista, el objetivo, sino también el no dual, el interior, el introspectivo, como decía Sócrates, y que se accede a través de la meditación. Pues bien, él en su obra El espectro de la conciencia explica estos dos modos de saber, y lo explica a través de la revolución cuántica, porque la gran paradoja que explica la ciencia cuántica es que hasta la llegada de la física cuántica había una física clásica. Y la física clásica lo que hacía es medir la realidad objetivamente y todo era por medición. Pero cuando llega la física cuántica y quieren medir las últimas partículas que hay en subatómicas, resulta que no las pueden medir porque el medidor y lo medido son uno. Eso se conoce muy bien a través del experimento de la doble rendija. Los experimentadores se quedaron perplejos porque hay como algo que modifica la realidad cuando intentamos medirlo. Y entonces, a partir de esas experiencias de la física cuántica, se concluye y se llega a la no dualidad porque el sujeto y el objeto no tienen separación. Todos somos uno en la naturaleza. Esa es la grandeza de la física cuántica. Entonces, a partir de esos experimentos, que esto fue a los principios del siglo XX, muchos científicos, pensadores, filósofos, psicólogos empezaron a aplicar esta apertura espiritual, digámoslo así, a obras que fueron escritas. Para mí, la obra más importante es la de Ken Wilber, que trata de cuestiones cuánticas, el título es Cuestiones cuánticas, porque paradójicamente todos los grandes autores que están involucrados en la ciencia cuántica, como, a ver si lo tengo por aquí, como Planck, Eddington, todos los grandes físicos que intervinieron ahí, de alguna manera aceptan que la física cuántica y la mística están relacionadas, y eso Ken Wilber lo explica en su libro Cuestiones cuánticas. Luego vinieron otros pensadores, como Garnier, a través de la física cuántica, nos explica lo que es el desdoblamiento del tiempo. Bruce Lipton nos habla de la biología de la creencia. Amico Swami, también que es un profesor de física cuántica en Estados Unidos, tiene un libro que se titula Médico cuántico. Félix Torrán, que es un ingeniero industrial, también tiene un libro que se titula Mente cuántica. Joe Dispenza también, a través de la cuántica, nos dice, deja de ser tú, porque la mente crea la realidad. Bueno, como vemos, en resumen, es que la física cuántica cambió el paradigma pensativo y ya no nos ceñimos a la ciencia objetiva, sino que intentamos buscar el conocimiento interior. Esta es la grandeza del concepto cuántico que se ha utilizado hasta ahora. Y yo, en mis obras, también utilizo el término cuántico en mi libro, la educación cuántica, porque lo que hago es, o pretendo, es que todos estos conocimientos que estamos aquí exponiendo hoy se puedan aplicar de una manera práctica a la educación. Amador, tenemos que Silicon Valley es la cuna de las grandes tecnológicas que no solo están demandando cerebros prodigiosos sobre el tema pues, tecnológico, ingenieros, pero qué cosa, que también están demandando puestos de filósofos. ¿Por qué, Amador? ¿Por qué? Me sorprende, pero eso es real. Bueno, sí, algo había leído al respecto. Tradicionalmente la filosofía, los poderes fácticos, a través de la educación, le han intentado quitar ese poder, entre comillas, que tienen del pensamiento, porque los poderes fácticos lo que hacen es intentar que la gente no piense, mantenernos en la ignorancia, recordemos a Platón, en la caverna, las sombras, para que no despertemos espiritualmente. Entonces, sin embargo, las grandes empresas se dieron cuenta que para resolver sus problemas, que no eran problemas técnicos, sino problemas de análisis lógicos, los filósofos estaban muy preparados porque son gente que se dedica a pensar, a buscar soluciones profundas a realidades que son difíciles de conocer. Entonces, desde hace unos años para aquí, no sé si una década o un poco más, muchas empresas han empezado a poner en sus nóminas a filósofos por su capacidad de análisis y de gestionar problemas, no solo técnicos, sino también, sobre todo, humanos, ¿no? Luego las empresas se dieron cuenta también de que el valor humano era muy importante en una empresa, porque si las personas no se les tiene en cuenta su bienestar, su aspecto psicológico, su relación con los demás, pues producen menos. Por lo tanto, quizás no fueron contratados
por su prestigio como filósofos, sino por las aptitudes que podían desarrollar en la convivencia en las empresas. Por eso, fíjate que muchas empresas empezaron a poner el hilo musical, los descansos, cursos incluso de capacitación, lo que ahora se conoce como recursos humanos. Bien, por los filósofos están introducidos en esa línea para desarrollar un poquito el valor humano dentro de las empresas. Ahora bien, yo te tengo que dar mi opinión, ya que has hablado de Silicon Valley y todas esas empresas. Todo esto está muy bien para gestionar o mejorar la capacidad productiva de una empresa, pero que estas empresas, no nos engañemos, son empresas que son las que nos están manipulando ahora con toda esta manipulación de la pandemia, porque en realidad sirven a poderes fácticos mucho más arriba, pero esto ya es otro tema que se nos escapa de la pregunta. Hasta aquí yo creo que he expuesto un poquito mi opinión sobre por qué contratan los filósofos. Bueno, de hecho, también el tema de los gobiernos, que no es actual, también es muy antiguo, como decía antes con Confucio, toda esa filosofía que estaba en esa época, que además era coetáneo, si no me equivoco, Confucio con Buda, como lo has dicho tú perfectamente, los beneficios de la meditación, cómo ese cambio interno hace que ya solo por tú cambiar vibras diferente, tú estás bien, está bien el de al lado, el entorno, y los gobernantes se decían que tenían que saber gobernar, es decir, tenían que saber gobernar, pero dentro de las aptitudes internas para ese puesto. Y eso es muy antiguo, y ahora pues un propio político tiene muchos asesores porque no está preparado. Entonces sí. Es un poco, bueno, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, yo opino que los gobiernos actuales en todo el mundo forman parte de un plan de ingeniería social y mental, que esto en mi web ya tengo una sección dedicada a esto, con muchos autores que tienen libros publicados. Bueno, yo también tengo un libro que se llama Capitalismo Conciencia, pero hay libros de Rafael Palacios, de Daniel Stulin, de David Icke, de Cristina Martín, Noreen Klein, Vicente Navarro, etc. Hay muchos autores que ya hablan de cómo los gobiernos no son más que títeres que sirven a poderes fácticos, las asociaciones superiores que mandan sobre los países. Llámese Club de Bilderberg, CFR, ONU, Organización Mundial de la Salud, como lo estamos viendo ahora. Entonces, la política ahora mismo está en capa caída porque la gente se da cuenta que da igual votar izquierda o derecha porque todos sirven a los mismos intereses. Es decir, vivimos una estructura piramidal de poder que si te fijas el billete del dólar, el ojo que te lo ve es piramidal. Todo eso es lo que se conoce como los Illuminatis, el cabal, gente oscura, satanista, que hacen rituales con niños, y esto está saliendo ya a la palestra, a la luz. Entonces, los gobiernos son títeres de todo este montaje que domina el mundo. Entonces, en realidad, lo que la gente está descubriendo ahora es que los gobiernos sirven a un estado profundo. El estado profundo, el que quiera que lo mire en Wikipedia, porque lo define, es un estado que está en la sombra detrás de los gobiernos. Entonces, nuestros políticos lo que toman decisiones, pero ya porque reciben sus órdenes desde arriba. Y este es el gran problema que estamos padeciendo ahora mismo y por eso creo que debemos pasar de una sociedad... no sé si se ha cortado. No. Vale. Debemos pasar de una sociedad piramidal a una sociedad holográfica, digamos, más horizontal y donde se tenga más en cuenta el conocimiento, el crecimiento cognitivo en muchos aspectos, pero de manera horizontal, no piramidal, donde, por ejemplo, los temas de salud y de educación las cogen personas que están ahí puestas a dedo y que no entienden nada ni de salud ni de educación, ¿no? Eso es un poquito el gran problema que estamos padeciendo ahora con los gobiernos actuales. Bueno, entonces, lo que estás recomendando, aparte de tus lecturas, porque ya tengo que decir que Amador tiene muchos libros, que hace toda esta reflexión que resumidamente está diciendo esta entrevista. Lo podéis encontrar en www.pensarenserrico.es. No os vais a aburrir para nada, vais a encontrar artículos muy interesantes de todo lo que está explicando y además justamente unas cosas del malo, así también lo contempla la Cábala, es la ignorancia. Entonces, claro, la ignorancia, es decir, que nosotros no tengamos una cierta información, no solo externa, sino de nosotros propiamente, hace que todas esas noticias, los periódicos, los telediarios, todo lo que sale nos pueda afectar más o menos, depende de ese crecimiento interno
y esa valía de lo que hemos estado hablando hasta ahora, también con el tema de la física cuántica. Yo desde el yoga también lo entendemos así, aunque no hablamos de la palabra cuántico, sí que entiendo perfectamente desde ese diálogo o desde esos conocimientos que yo he aprendido de otras líneas. Por lo que entonces, Amador, hacemos un resumen de qué me puede servir entonces esta filosofía transpersonal, es decir, ¿qué tengo que hacer para conocer, aparte de leer tus artículos, leer tus libros, los personajes o las personas que hemos mencionado en esta entrevista? ¿Por dónde tengo que empezar para cambiar mi vida? Si me tengo que hacer estas lecturas, si tengo que encontrar un coach o qué tengo que hacer, o sea, cuáles serían las directrices que yo tengo que tomar para llevarlo a la práctica. Bueno, yo lo que intento a través de mis obras y mis publicaciones es que la gente encuentre una guía para que mire hacia el interior de sí mismo y que practique la meditación. Que se den cuenta que el mundo exterior de los gobiernos, del sistema económico, de las multinacionales, todo es un mundo dualista que está siendo intervenido y manipulado por oscuros intereses, que ahora se conoce como Illuminati, satanistas, y que estamos ante un ciclo de 26.000 años donde van a haber grandes cambios. Se habla incluso de un flash solar, de la ascensión espiritual planetaria, que estamos ante un gran cambio de conciencia que incluso está demostrado científicamente a través de la resonancia Schumann, que son las vibraciones hercios que están subiendo de los 7,8 que había en los años 90, creo, estamos en torno a los 40 hercios. A partir de 40 hercios hasta los 100 hercios, estamos hablando que es la quinta dimensión, que es un estado de conciencia donde se vibra en el amor. Recordemos que todo es vibración, desde que sabemos que la física cuántica nos demuestra que todo es vibración. Por tanto, lo que tenemos que elevar es nuestra frecuencia vibratoria y esto se hace a través de uno mismo. Entonces, yo lo único que intento es llevar a las personas que leen mis publicaciones a ese estado de conciencia donde se cambien a sí mismo. En el momento que cada uno se cambie a sí mismo, su sistema de creencias, su ignorancia la complemente con conocimiento, se dará cuenta que parte de nuestra vida es una gran mentira, un gran engaño. No es culpa nuestra, simplemente es un sistema que antes de nacer ya venía manipulado desde la historia y desde la educación y lo hemos heredado. Pero bueno, está en nuestra capacidad interior de poder comprender lo que está pasando en el mundo y cambiarnos a nosotros mismos. Yo creo que esta es la gran clave para que podamos cambiar el mundo. Y esta es un poco todo el bagaje intelectual que intenta justificar esa pedagogía filosófica que intento demostrar. Sí, bueno, toda esta teoría, vuelvo a repetir y creo por mi experiencia terapéutica que falta la práctica, Amador. ¿No crees que falta un poco de práctica? De repente necesitamos muchos inputs externos porque eso de sentarse a meditar, que es lo que hacían los antiguos, ¿no? Sentarse a meditar, de hecho, las asanas, las posturas de yoga eran para prepararse físicamente y estar unas horas sentados para meditar. A veces cuando estamos ya 10 minutos, incluso tumbados, estamos cansados, a no ser que nos durmamos. Por lo tanto, falta mucha práctica, mucho conocimiento en ese sentido, porque una cosa es la teoría y luego llevarla a la práctica. Yo no sé los casos que tú te has encontrado, porque realmente, oficialmente, no sé, no pasas consulta, pero yo sé que te llegan muchas demandas de consejos y quiero que me expliques qué es lo que te llega a ti, cuáles son las consultas y si realmente ponen de sí misma para la práctica o les cuesta un poquito. Vale, lo primero que quiero decir es que el gran problema que tenemos que es como estamos volcados en lo exterior, no miramos hacia el interior y eso se puede hacer a través de la meditación. La meditación tampoco hace falta meditar durante muchas horas. Yo en mi página web tengo una sección que habla de la meditación con mucha información y enlaces y libros, etcétera. Pero sobre todo es un camino espiritual donde tiene que haber una decisión y un compromiso de iniciar un camino espiritual. Y se puede iniciar tranquilamente, pues 10 minutos al día, 15 minutos, 20 minutos. Es simplemente aislarse del mundo interior para empezar a descubrirse a uno mismo. Y esta es una práctica que si la hacemos continuamente vamos a recibir señales interiores, incluso conocimiento que se revela a través de las intuiciones. Comenzaremos a ver la vida de otra manera a través de ese conocimiento revelado que son las intuiciones. Entonces, esto es una técnica que mucha gente, pues claro, no
no está dispuesta o no sabe cómo iniciarla. Entonces, la gente que me ha leído o mis libros o mis publicaciones, algunas personas contactan conmigo y me exponen sus problemas, que pueden ser de tres tipos. Hay problemas que pueden ser existenciales, porque no entienden qué está pasando en el mundo, por qué tanto sufrimiento, por qué no tienen trabajo, entonces no le encuentran un sentido a su vida. Luego hay gente que tiene problemas de tipo psicológico, por ejemplo, de convivencia con la pareja, problemas de violencia psicológica con la pareja, o en el entorno laboral o social. Y luego hay personas que también tienen una, ¿cómo diría yo?, una falta de ver una vida espiritual, o sea, no saben por dónde cogerla, tienen crisis espirituales porque hay tantas enseñanzas espirituales, tantas escuelas, a veces contradictorias, que no saben cómo armar esa estructura espiritual en su interior. Entonces, las personas que me consultan, sobre todo vía internet y teléfono, pues yo les intento dar los parámetros que aquí hemos hablado y que están en mis publicaciones para, primero, que sepan desconectarse del mundo dual, del exterior. Segundo, conectarse con ese mundo interior, de la meditación. Y tercero, aprender que hay unos principios universales, que también eso es otro tema, sería para otro día, como la sincronicidad, como el saber fluir, como confiar en que todo llegue en su justo momento. Es decir, es una confianza y una fe en que somos parte del universo y que el universo es mucho más sabio que nosotros. Y entonces, si dejamos el ego de parte de este trabajo, en realidad la filosofía transpersonal lo que intenta explicar es que tenemos que trascender el ego. En la medida que trascendemos el ego, ya ponemos nuestras decisiones en manos del universo o de Dios o de la divinidad, llámalo como quieras. Y esa es la experiencia mística, ese es el trabajo espiritual que hay que enseñar o hay que indicar cómo se puede lograr. Y esto, repito, es lo mismo que ya hacía Sócrates, lo mismo que hacía Platón y que Wilber ha recogido magistralmente, y yo lo único que he hecho es, digamos, canalizar esos conocimientos a través de mis publicaciones. Parece que, Amador, hablamos siempre de lo mismo, llevamos siglos escribiendo de lo mismo, damos muchas herramientas como la meditación y herramientas y maneras, escribimos sobre libros que ya están escritos y comentarios de más libros y parece que todavía nos cuesta. Espero que algún día podamos llevarlo realmente a la práctica y podamos ir cambiando. Cada vez un poquito más. Amador, ¿qué es lo que te gustaría decir que no te he preguntado? Bueno, me gustaría decir que todo esto que estamos hablando aquí de meditación, de experiencias místicas y de Ken Wilber, tiene que ver con la filosofía perenne. La filosofía perenne es la filosofía que ha perdurado a lo largo del tiempo, de toda la historia de la humanidad, que tiene que ver con la filosofía del misticismo, de la meditación, del conocimiento espiritual. Ese es un concepto que Ken Wilber lo introduce y sí me gustaría dejar ese término claro. En segundo lugar, quería decir que me gustaría que a nivel mundial las universidades se implicaran en ese tipo de filosofía transpersonal y sobre la educación transracional, que es un concepto novedoso que yo he puesto en circulación. La filosofía transpersonal es ir más allá del ego, es decir, que la persona se trascienda a sí misma y busque la trascendencia espiritual, y la educación transracional es aplicar estos conocimientos en la educación transracional, quiere decir más allá de la razón. Tenemos que ir a una educación donde la razón no sea el eje de educativo, sino que es una razón que sea complementada por las emociones, los sentimientos. Como el ser humano tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, el izquierdo es más lógico, racional, tiene que ser complementado por el derecho, que es emocional, tiene que ver con los sentimientos, con la creatividad, etc. Y la educación transracional que yo propugno, invito a conocer, es justamente la unificación de estos dos hemisferios, de la razón y el espíritu, para que podamos cambiar no solo a las personas a sí mismos, sino también, de paso, a la sociedad. Tengo que decir, ahora que hablas del ego, que tenemos aquí en este apartado de charlas y entrevistas a Begoña Alonso hablando exclusivamente del ego, que es muy interesante, porque aquí con nuestro invitado hoy nos alargaríamos más de lo que significa el ego, pero tenéis esa entrevista
en este propio canal. Recuerdo que podéis encontrar toda esta información sobre este gran profesional que tengo delante en pensarenserrico.es, y en Facebook lo podéis encontrar como Amador Martos García. Allí también pues va subiendo sus creaciones. Y por último, Amador, ¿cuál es tu proyecto en estos próximos meses, o tus proyectos van un poquito más a largo plazo? Bueno, a veces no sale todo lo rápido que uno quisiera, pero yo te puedo decir que actualmente estoy muy satisfecho con 2 personas que han recogido mis ideas o mis planteamientos, porque al fin y al cabo no son mis ideas, yo también las recojo de otros pensadores, como he dicho antes, de Sócrates, Platón y Wilber. Pero esto aplicado a la educación, hay 2 personas que lo están aplicando a nivel educativo en el sistema. Una es Marely Figueroa, que ha hecho una tesis de que lo transpersonal se aplique a la educación. Es una profesora de México y está aplicando estas enseñanzas con sus alumnos. Y luego en Venezuela, Noemi Siberio ha hecho una tesis doctoral con todos estos planteamientos que hemos hablado aquí. Ha hecho una tesis doctoral que habla de la psicología compleja del ser humano y recoge estas tesis que hemos comentado aquí, y para mí es un placer que estas 2 personas hayan plasmado estos conocimientos que llevo yo con ellos 12 años investigando, pues de alguna manera están plasmadas en la educación, con lo cual son unos primeros pasos pequeñitos, pero para mí muy importantes, porque puedes significar que otras personas las emulen, las copien y se den cuenta que creo que ese es el camino. Para cambiar la sociedad tenemos que cambiar el tipo de educación que tenemos. Bueno, pues sí, yo te deseo todos los éxitos del mundo. Ojalá se expanda este trabajo que estás haciendo, como ya parece que poco a poco está pasando. Tengo pues la gran suerte de tenerte muy cerca, de poder realmente haberme informado y haber crecido un poquito más con tus lecturas. Espero, no sé, en un futuro que podamos hablar pues de los cambios que están pasando realmente, que están sucediendo en este mundo a positivo. Y pues hasta la próxima. Muchas gracias, moltes gràcies. Namaste. Muchas gracias a ti, muy agradecido, muchas gracias. Suscríbete a este canal si no te quieres perder la próxima entrega. Os espero en la siguiente entrevista. Gracias. Namaste.